en la celda Cállate. E5. Ah, caray, es error. PowerPoint. Ok, nos pide en la hoja de trabajo cálculo Londres, extienda la fórmula en la celda E5 para que al final de la columna hasta el final de la columna de la tabla. Entonces, en la hoja de cálculo Londres, recordemos que estas son las hojas de cálculo. En la columna que tiene por nombre millas aéreas, perdón, que correspondería a la columna se encuentra una fórmula que sería para el 275. Lo único que nos queda es seleccionar la celda y mediante el comando de relleno, que sería arrastrar la fórmula o dar doble clic en el puntito, pues llegaría la fórmula hasta el final, ¿no? Entonces, explicando cómo se hizo eso, pues es muy sencillo. Lo único que se hizo fue que por ejemplo, aquí la fórmula voy a emplear una que sea multiplicar el total por 2. Es un ejemplo. Sería esta celda del total por 2, pues 9.473 por 2 sería 18.436. ¿Ok? Entonces, lo que nos hizo fue rellenar la, la fórmula mediante dar doble clic en este puntito verde que se encuentra aquí, este diminuto puntito verde. Puedes dar doble clic y se rellena automáticamente. O lo puedes arrastrar hasta el final del último valor, pues de las filas, ¿no? Que tienen contenido para fórmula. Eso es lo que se hizo ahí. Dice que eliminemos todas las reglas de formato condicional de la hoja de cálculo Londres. En la hoja de cálculo Londres, seleccionamos una casilla dentro nos vamos a formato condicional. En formato condicional vamos a borrar reglas, a la zona de borrar reglas, y decimos que borremos las reglas de toda la hoja, porque es lo que nos pide. Dice reglas de formato condicional de la hoja, ¿ok? La tercera tarea nos pide que en la hoja de cálculo Nueva York, vamos a esa hoja, lleve la acción de ordenar en multinivel. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ordenar la tabla por diferentes parámetros, ¿no? En este caso podemos ordenar que este vaya en forma ascendente, pues alfabéticamente, o descendente de la A a la Z o de la Z a la A. Y pues lo podemos ordenar de mayor a menor. Las que tengan palabras se ordenan de la A a la Z, y las que tengan valores numéricos se ordenan de menor a mayor o mayor a menor. Entonces vamos aquí a la parte en la pestaña inicio, al comando de ordenar y filtrar. Y aquí se encuentra un orden personalizado, ya que pues incluye varios valores a ordenar, ¿no? Entonces, primeramente nos pide que ordenemos la información de la tabla por país y región. Ordenar por sería país o región. Pueden agregar de una vez el nivel si ustedes quieren, o lo agregan después, no importa. Seleccionan país y región. Además dice que de la A a la Z, dice criterio de ordenación de A a Z. Entonces está bien, ya así no le movemos. Agregamos un nivel y nos aparece esta siguiente ordenación, que sería pues luego por. Entonces ahí seleccionamos ciudad, porque es la que nos está pidiendo aquí. De igual manera dice que de la A a la Z, y pudieron observar que automáticamente ambas aparecieron ordenadas de la A a la Z.
y le damos a aceptar y estaría bien. Dice la cuarta tarea que en la hoja de cálculo Nueva York, en la celda D23, vamos a esa celda D23. Aquí está la celda D23. Use una función para mostrar el número más alto de la columna 1000 aeras. Recordemos que pues en el examen de Excel, más que nada lo importante para pasar pues es aprender las fórmulas, ¿no? Si te piden que calcules el número más alto, pues a la mente se te viene que es la de máximo, la función que se llama máximo. Entonces, seleccionamos la celda donde nos piden insertar la función, damos clic aquí en función, de igual manera pueden encontrar las funciones pues ahí, ¿no? Dando clic aquí en el FX o en la pestaña fórmulas, aquí donde dice insertar función, de igual manera pueden acceder a este cuadro de diálogo insertar función. Entonces, seleccionamos la celda y buscamos la que tiene por nombre máximo. Con solo poner max, se le selecciona la fórmula de max y aceptamos. Cuando aceptamos nos aparece aquí pues la configuración de la función, ¿no? Entonces, donde dice número, este primer valor, deben de seleccionar las filas, en este caso nos pide para la columna 1000 aéreas, entonces seleccionamos la columna 1000 aéreas, ponemos la flechita esta que selecciona toda la columna, o de igual manera ustedes pueden seleccionarla pues toda, ¿no? Arrastrando, ¿no? Seleccionando todas las celdas de manera manual. Y aceptamos. Y así nos va a mostrar el valor más alto de esa columna. La vamos a volver a hacer acá para que les quede más claro. Entonces sería la función que tiene el nombre de max. Vamos a insertar una función. Recordemos que puede ser desde aquí. Buscamos max. Nos aparece la función max. Aceptamos. Queremos en este caso encontrar el valor más alto de la columna de total. Entonces, pueden seleccionar la columna de total de la manera que a ustedes les parezca. Seleccionando aquí arriba con esta flechita que les aparece al principio de la columna. O pueden seleccionar todas las celdas de manera manual. Y le ponen en aceptar. Y les aparece el número más alto de esta columna. En este caso sería 16.645, pues les aparece aquí. Ese sería el valor máximo. Dice la tarea 5, que en la hoja de cálculo de Nueva York, dice que creemos un gráfico de columnas agrupadas que muestre las 1000 aéreas de todas las ciudades como ciudades con rótulos en el eje horizontal. Entonces nos está pidiendo que creemos un gráfico a partir de un gráfico de columnas mostrando los datos de millas y mostrando los datos de las ciudades. Tenemos los datos de millas aquí en la columna de millas y tenemos las ciudades aquí. Entonces seleccionamos ambas columnas como en la fórmula y con control, sin dejar de presionar control, seleccionamos la otra columna. Ya nada más queda ir a la pestaña insertar y buscamos el gráfico de columnas agrupadas. Se encuentra aquí en columnas. En el grupo de gráficos seleccionamos columnas agrupadas, que sería esa opción. Cuando damos clic se inserta el gráfico y pueden corroborar que en el eje horizontal aparecen las ciudades como rótulos. Aquí dice Berlín, Sydney, Sao Paulo, pues serían esas las ciudades en el eje X. Y aquí les aparecen los valores en el eje Y. Dice que posicione el gráfico debajo de la tabla. Nada más nos queda arrastrarlo debajo de la tabla. Y ya quedaría bien. La sexta tarea dice que en la hoja de cálculo Londres, vamos a esa hoja de cálculo,
en el gráfico millas aéreas. Entonces seleccionamos el gráfico, este gráfico que aparece aquí a la derecha. Dice que muestre una tabla de datos sin claves de leyenda. Ok, nos está pidiendo que insertemos en él una tabla de datos sin claves de leyenda. Para todo lo que tenga que ver con insertarle cosas al gráfico, como una tabla, una leyenda, ejes, títulos, se encuentra en la pestaña diseño. Cuando damos clic en el gráfico, se nos abren estas dos pestañas de formato y diseño que afectan al gráfico. Entonces nosotros nos vamos a diseño, nos vamos a agregar elemento de gráfico, a esta zona de agregar elemento, damos clic aquí en tabla de datos y nosotros la queremos sin claves de leyenda. Entonces seleccionamos sin claves de leyenda. Y ya quedaría bien la tarea. Ya se configuró el gráfico para que quede con una tabla así. Y enviamos el proyecto. El proyecto 2 nos pide que naveguemos al rango llamado tasa y eliminemos los contenidos de las celdas seleccionadas. Entonces, para ir a un rango, pueden ir desde aquí, desde el cuadro de nombres. Este se llama cuadro de nombres. Aquí donde dice A1, podemos buscar el rango ahí. Escribimos tasa y damos enter y se nos seleccionan las dos, pues las celdas que estén configuradas para tener ese nombre, ¿no? De tasa. Dice que eliminemos los contenidos de las celdas seleccionadas. Entonces, cuando diga eliminar, pues no se vayan así con la pinta de que nada más van a dar backspace. Lo suyo sería ir aquí al borrador. Damos clic en borrar contenido porque nos pide eliminar los contenidos de las celdas seleccionadas. Borramos el contenido desde ahí y se nos elimina. Es diferente porque se elimina completamente pues todo sin dejar rastro de nada. Si le dan backspace, pues puede que les quede algún tipo de formato o algo así que pues que les afectaría, ¿no? Y estaría mal la respuesta. Continuamos con la siguiente tarea. Dice que en la hoja de cálculo trabajo, en la hoja de trabajo, perdón, tipo de cambio, en las celdas B4 a D8, vamos a seleccionar esas celdas de B4 a B8 manualmente, si ustedes lo prefieren, de B4 a D8, perdón. Aplique el formato de celdas de manera que muestren los números con 2 decimales. Vamos aquí a donde dice, al cuadro de diálogo de número. Una vez que abrimos ese cuadro de diálogo, aquí nos aparecen las posiciones de decimales que estamos utilizando para los valores que seleccionamos. Nosotros tenemos posiciones de decimales de 4. Nos está pidiendo 2.